Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, para esta segunda meditación había pensado comentar una parte de la última carta que escribió el prelado de la obra a sus hijos y a todos ustedes, es decir, a los amigos de la obra, alrededor de la virtud de la fidelidad. En concreto elegí un título de esa carta, es una carta corta que se lee más o menos en 20 minutos o 25 como mucho, pero que evidentemente uno puede volver sobre ella muchas veces y profundizar y meditar. Y hay un titulito que dice Fidelidad a la vocación y vida ordinaria. Es decir, fidelidad al llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros en lo cotidiano para que nos encontremos con Él, para que le amemos y para que amándole a Él también nos demos a los demás. En realidad, la vida de todos los cristianos es vivir allí donde estamos por amor a Dios y como Jesús nos enseñó, sirviendo. No he venido a ser servido, sino a servir. Recordad esas palabras tan dulces de nuestro Señor, ¿no? Y tan fuertes al mismo tiempo, porque en general el ser humano, más que el deseo de servir, lo que siente es el deseo de pasársela bien, el deseo de estar cómodo y de que otros lo sirvan. Y sin embargo, cuando Dios entra en la historia de los hombres, viene a servir. Eso es lo que Él nos propone. Y nosotros como cristianos, como personas que le siguen, entonces escuchamos su mensaje y le decimos, está bien, Señor, quiero esto mismo. Pero también nos damos cuenta, Señor, ayúdanos, que no es tan fácil. Y dándonos cuenta, pues te pedimos, Jesús, que nos fortalezcas, nos ilumines, nos guíes. Escribe Monseñor Fernando Caris en esta carta: en la vida de cada uno puede haber, de vez en cuando, circunstancias fuera de lo común. Pero sabemos bien que la unión con el Señor y con Él, nuestra misión apostólica, han de realizarse fundamentalmente en la vida ordinaria. Familia, trabajo profesional, amistades, deberes sociales. Este es el principal lugar de nuestro encuentro con Dios, nos recordaba don Javier en uno de sus primeros escritos. Y en realidad esa expresión, este es el principal lugar de nuestro encuentro con Dios, es una expresión de San José María, después de haber hecho una descripción de las cosas cotidianas en las que estamos inmersos las personas que vivimos en el mundo. Nosotros, vos, tus amigos y yo, ¿no? Entonces, volvamos al principio del párrafo. En la vida de cada uno puede haber de vez en cuando circunstancias fuera de lo común. Puede haber de vez en cuando. Y te diría, habitualmente, ese de vez en cuando se produce, no sé, me atrevería a decirte, 1 o 2 veces en la vida, ¿no? Lo fuera de lo común. Y eso cuando pasa. Y no hay que ponerse mal porque uno no tenga una vida extraordinaria. ¿Saben cuál es uno de nuestros grandes problemas? Que estamos todo el santo día escuchando la televisión. Y en la televisión, ¿qué se nos pasa? Se nos pasa la vida de los famosos, de los extraordinarios justamente. No solo de los extraordinarios porque sean extraordinarios, sino porque se dedican a ser extraordinarios, ¿viste?
Entonces es la vida de la farándula, la vida del llamativo, la vida del distinto. Incluso tenemos, yo me atrevería a decir el pecado, porque probablemente sea un pecado, de no solo fijarnos en los extraordinarios, sino en el más extraordinario. Ayer pasaba por los instantes de televisión que veo son cuando atravieso la confitería del hospital, ¿no? El hospital a veces hace de pasillo, la confitería tiene una especie de comunicación entre el hall central y otro pasillo donde está mi oficina, entonces atravieso por ahí y hay dos televisores, y entonces leo los títulos que hay por acá o por allá. Entonces había un programa ayer que decía las anécdotas de la vida de Maradona. ¿Te das cuenta que ya todos sabemos muy bien quién fue Diego adentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿verdad? Y que a esta altura de los acontecimientos tengamos que seguir dándole vueltas a la vida de Maradona, pero parece una pérdida de tiempo, o yo te diría, es una pérdida de tiempo, y por lo tanto es un pecado. Está todo bien con Diego, y vamos a rezamos ahora, Señor, para que lo tengas en tu gloria, ¿verdad? Pero al margen de eso, los seres humanos tenemos que, vos y yo, y tenemos que decírselo a los más jóvenes y a todos, a los que están alrededor nuestro, mirá, aferrémonos a nuestra vida. No queremos todo el santo día ver la vida de los extraordinarios como si los extraordinarios pueda ser nuestra vida, como si eso pueda ser nuestra línea de conducta. En todo caso, nuestra línea de conducta tiene que ser la del Evangelio, la de Jesús, que casualmente tuvo una vida ordinaria. Padre, pero Jesús hizo milagros. Bueno, sí, efectivamente, cuando se manifestó como Dios, para que creyéramos en Él, hizo milagros. Pero la mayor parte de su vida, como nos enseñó a leer el Evangelio de San José María, la pasó haciendo el bien en oculto, trabajando en una aldea desconocida, de una familia normal y corriente, que tenía su parentela y el resto de las personas que convivían con ellos, y nada más. Y de ahí tenemos que saber descubrir las líneas maestras para poder amar. Bien, entonces, dedicado este parrafito a atenti con lo extraordinario, ¿no? Atenti con lo extraordinario. Ahora vamos a poner más nuestros ojos, Jesús, ayúdanos, en lo ordinario, ¿no? Han de realizarse nuestra unión con el Señor y nuestra misión de apóstoles, han de realizarse fundamentalmente en la vida ordinaria. ¿Qué tenemos que hacer los hombres habitualmente? Trabajar, formar una familia. Es más, primero, formar una familia. Para lo que hace falta, trabajar. Entonces, familia, trabajo profesional. ¿Y qué tenemos? Amistades, deberes sociales, porque vivimos en una sociedad al lado de otros seres humanos. Y aquí es donde el Señor nos llama. Gracias, Señor, porque no nos pedís que seamos personas fuera de lo común. Porque la mayor parte, nosotros, me atrevería a decir todos nosotros, no tenemos eso, dones extraordinarios. No le pegamos a la pelotita de golf 400 yardas, digamos, ¿no? Con el driver. Es más, me bastaría pegarle 100 yardas si fuera derecho, digamos. Lo normal, lo de todos los días. ¿Y por qué? Porque es ahí donde podemos mostrar nuestro amor. El tema del amor en lo pequeño no es un tema exclusivo ni excluyente de San José María. Pero, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús fue una gran, justo acá tengo una imagen, una pequeña estampa que me regalaron una vez de ella, fue también una gran difusora del amor en lo pequeño, en lo cotidiano. Pero como vos sabés, en Camino hay un capítulo que se llama Cosas Pequeñas.
Y el primer punto comienza diciendo así: hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Y el heroísmo es lo que se le pide al cristiano en el camino del cielo. Recordarás que para iniciar una causa de canonización, lo que se procura es que en el relato de la vida de la persona que se está estudiando haya o se descubra que hay heroísmo en sus virtudes. Pero un heroísmo que no es el heroísmo, te insisto, de la persona única, extraordinaria, sino el heroísmo del amor. El heroísmo de quien hace cosas normales, pero amando, entregándose, y en lo pequeño, o sea, en lo de todos los días, poniendo siempre, que siempre con la gracia de Dios, siempre creciendo, no siempre fácilmente y así como si le saliera todo de una, no, pero tratando de decirle: Señor, me gustaría, ayúdame, me das una mano, quiero darte, y así, poco a poco, paso a paso en la vida, creciendo en el amor. Encontrar al Señor, sigue diciendo, en todo el devenir de cada jornada, supone descubrir el valor de lo pequeño, de los detalles, en los que tantas veces podemos manifestar el amor a Dios y el amor a los demás. Tantas veces, por no decir, no es que yo le quiera corregir o enmendar la plana al Padre, tantas veces, casi siempre o siempre. Porque ¿quién no tiene detalles en la vida? Vivimos de detalles, ¿verdad? Padre, nosotros los varones no nos fijamos mucho en los detalles. La que me está reclamando detalles todo el tiempo es mi mujer. Bueno, mirá, que no nos fijemos no quiere decir que, por ejemplo, no podamos ya mismo decir: escuchar a tu mujer. Si ella se fija en los detalles y vos no, escuchala y hacele caso y ya vas a ir bien. Pero, eso por un lado. Pero por otro lado, como profesional, vos sabrás que, perfectamente, esto lo sabrás perfectamente, que para que te vaya bien en tu profesión, tenés que tener cuidado con los detalles. O sea, las mujeres tienen gran capacidad para fijarse en los detalles de la vida cotidiana, de la vida en el hogar, del modo en que uno se viste, del modo en que tenés limpio o sucio el auto, de todas esas cosas, ¿verdad? Que tal vez uno se fija menos. Ahora, me juego que si vos te considerás un buen profesional y pensás un poco, me vas a decir: y sí, padre, la verdad que me considero un buen profesional porque no dejo que se me escapen los detalles.